Yo voy a comentarles cómo comenzaron las enseñanzas de mecánica de rocas en esta Escuela de Minas de Madrid. En el plan de estudios de 1957, que fue un plan muy largo de 7 años más proyecto a fin de carrera, que realmente solía durar bastante más, hubo sitio para nuevas asignaturas y una de las que figuran en el plan de estudios de esa época es mecánica del suelo y del subsuelo. Esta asignatura no se dio como mecánica de suelo y del subsuelo, porque en realidad nadie sabía exactamente a qué se refería la mecánica del subsuelo. En realidad lo que se dio fue más resistencia de materiales. Así que, aunque teóricamente debían haber comenzado las enseñanzas en esa época y con ese plan, pues no comenzaron. En el resto de Europa, en realidad la mecánica de rocas tampoco era un término aceptado todavía en el comienzo de la época de los 60, finales de los 50. En la Europa occidental se llamaba Strat Control, control de estratos. En la Europa del Este era Strata Mechanics, mecánica de los estratos. En ambos casos aparecía el comportamiento mecánico de las rocas ligado a la minería sedimentaria, es decir, a los estratos. En uno de los primeros másteres que aparecen en Europa sobre este tema, en la década de los 60, todavía el término Strata Control aparece, pero ya también mecánica de rocas. Ya empieza a aparecer la mecánica de rocas que efectivamente en 1966, con la creación de la Sociedad Internacional, ya se convierte en el término aceptado. El término mecánica de rocas parece que se establece ya de forma definitiva, aunque no exclusiva, hacia el año 1966, cuando se crea la Sociedad Internacional. Se celebra también el primer Congreso Internacional en Lisboa. Sin embargo, el término Strata Control se sigue manteniendo hasta los años 80 y se siguen celebrando los International Strata Control Conference. Y lo mismo sucede con el término Strata Mechanics, porque sigue persistiendo el International Bureau of Strata Mechanics, que ya ha desaparecido, pero que sigue con vida durante bastantes años, coincidiendo con el término mecánica de rocas. Concretamente ya, ¿qué sucede en la Escuela de Minas? Esa asignatura que existía se convierte ya en mecánica de rocas y los primeros alumnos que cursan esta asignatura tienen que cursarla fuera de Madrid, concretamente en Pamplona, durante fechas que fueran compatibles con el resto del curso, concretamente en la época de la Semana Santa, porque esa asignatura fui yo el primer profesor y como trabajaba en una mina en Pamplona y no podía desplazarme a la escuela de una manera, digamos, permanente, los primeros alumnos lo que hicieron fue ir allí a la mina y allí durante un corto tiempo se impartieron las clases, las primeras de mecánica de rocas en esta escuela en el año 1968. Estas primeras clases se daban en la mina de Potasas de Navarra. Esta mina
pues había empezado un trabajo de investigación en colaboración con la Universidad de Newcastle en Inglaterra y tenía bastantes cosas para enseñar a los alumnos. Así que fue una buena combinación. Por una parte, a mí me hicieron profesor encargado de curso de la escuela y al mismo tiempo pues disponíamos de una mina con equipos de medición de mecánica de rocas para poder enseñar a los alumnos la parte práctica de la asignatura. Una de las cosas que, digamos, más notamos como diferencia entre lo que era la mecánica de rocas en los primeros tiempos y lo que es ahora, pues es el tema de la información. Yo recuerdo en los primeros tiempos que no había libros de mecánica de rocas, no había tampoco revistas especializadas. Por ejemplo, en el curso máster que me referí anteriormente, que fue un curso que se hacía en Inglaterra, pues los libros de texto que utilizábamos era, por una parte, pues la mecánica elástica y la mecánica plástica, todo lo que era pues mecánica aplicada, pero tanto a los materiales metálicos como a las rocas, etc. No teníamos un texto específico de mecánica de rocas. Otro texto que se utilizaba en el máster era lo que llamamos Experimental Stress Analysis, es decir, técnicas para medir en las minas las tensiones y las deformaciones. Esta carencia de textos pues hacía que prácticamente todo lo que se publicaba pues lo fotocopiábamos y lo estudiábamos. Y normalmente los artículos que estudiábamos aparecían en las revistas mineras, pues por ejemplo en l'Industrie Mineral, el Glukauf, los Transactions del Instituto of Mining and Metallurgy de Inglaterra, etc. Este tipo de revistas, y también en los congresos que se celebraban periódicamente, como dije antes, los International Strata Control Congress, los congresos del International Bureau of Strata Mechanics. Este tipo de congresos pues es lo que nos proporcionaba los textos que ávidamente guardábamos y estudiábamos. Hoy en día la información que hay es tantísima que es imposible realmente conocerla y leerla toda. Pero ya se veía venir, porque ya en el año 1965 ya el profesor Potts de la Universidad de Newcastle ya decía: hay más artículos publicados que problemas resueltos. Hoy en día eso es clarísimo, ¿verdad? Hay muchísimas publicaciones y todavía, desgraciadamente, pues algunos aspectos fundamentales de la mecánica de rocas pues siguen siendo tan inciertos como en aquellos tiempos.